unido, gracias, estoy unido a ustedes a través del celular, ¿ya? Ojalá que no tenga problemas para el propósito que tenemos en nuestra reunión. Estamos estudiando los días jueves en la primera epístola universal del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Pedro y quisiera leer los últimos versículos de este capítulo, ¿ya? Estamos llegando al final del capítulo 4. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17 a versículo 19, la palabra del Señor dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Señor, bendiga la lectura de su palabra. Me ponía atención a las palabras introductorias del presbítero hermano Armando, ¿ya? Y lo reitero, también creo que es bueno. No debemos olvidar que el apóstol Pedro está escribiendo en su tiempo a los hermanos que estaban pasando por muchos problemas, muchas dificultades, ¿ya? Ya estudiamos acerca de eso, uno ve en el primer capítulo a quienes está dirigida y dónde estaban ellos, estos hermanos, y las razones y las causas de por qué ellos están fuera de su lugar, están expatriados en otros lugares que no son de su origen, ¿ya? Y entonces el propósito del apóstol Pedro es, a través de esta carta, poder animar a esos hermanos y por supuesto también a nosotros cuando pasamos por diversas pruebas. Y entonces, pero el fundamento de este ánimo del apóstol Pedro está basado en la verdad, ya no en argumentos humanos, no en sentimientos humanos, sino que esta palabra de ánimo que da a través de esta carta el apóstol Pedro está basada en la verdad de Dios y en la palabra de Dios. Y nos hace muy bien a nosotros prestar atención a esta palabra, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de esta palabra a nosotros y puede suplir alguna necesidad espiritual que podamos tener. Si vamos en primer lugar al versículo 17, creo que este es el versículo que yo voy a tomar por hoy día en la meditación, ¿ya? Pongamos atención, enseguida voy a hacer una pregunta. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿a dónde irán a parar los que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuántas clases de personas usted puede distinguir en este versículo 17? Dos. 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 Eh, en alguna manera hay una primer grupo que no está explícito, pero cuando habla de nosotros, está haciendo referencia a los hijos del Señor, ¿ya? A los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo. Y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza, siguiendo la idea, la línea, por nosotros, que somos parte, somos familia,
de la casa de Dios, dice, si comienza por nosotros, ¿dónde irán a parar los que no obedecen el Evangelio de Dios? Dos grupos de personas se distinguen en este versículo 17. El apóstol Pedro está haciendo en alguna manera eco en este pasaje de la enseñanza de las Escrituras acerca del juicio de Dios. Juicio de Dios sobre su pueblo, ¿ya? Los lectores a quienes escribió el apóstol Pedro, su pueblo, nosotros, está haciendo eco acerca del juicio de Dios también sobre los que no son su pueblo, ¿ya? O sea, el mundo, el mundo. Y cuando estudiaba este pasaje, buscaba, por ejemplo, algunos comentarios acerca de él y me llamó la atención que menciona, estos comentarios mencionan a los profetas Jeremías, al profeta Ezequiel y al profeta Amós. Eran profetas. Dios los llamó y fueron ellos la voz de Dios para hablar al pueblo, ¿ya? Y entonces Jeremías, Ezequiel y Amós, por mandato de Dios, lo que hacen ellos es profetizar, o sea, transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Israel en su tiempo. Por ejemplo, si vamos nosotros al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25 y el versículo 29, Jeremías 25, 29, la palabra del Señor dice así: porque aquí en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y hace una pregunta: ¿y vosotros seréis absueltos? Y la respuesta es: no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el mensaje es claro, ya a través del profeta Jeremías, hablando a su pueblo de Israel. El pueblo que Dios ha escogido, pero que ha pecado contra él, dice, no quedará sin castigo. Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Ya? Si vamos o tomamos al profeta Amós, otro ejemplo. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora bien, la declaración que hace el apóstol Pedro en el versículo 17 de 1 de Pedro capítulo 4, encuentro que se parece en alguna manera a los pasajes que he leído del Antiguo Testamento. Pero no obstante ello, fíjese, hay una diferencia muy, muy particular que bien vale la pena tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque en su tiempo, y es la razón por la cual Dios levantó profetas, ya llamó a profetas para que profetizaran, para que fueran ellos la voz de Dios hablando al pueblo. En su tiempo el pueblo de Israel se negaba a escuchar a Dios cuando les hablaba por medio de sus profetas. Eso siempre fue así. Basta de leer cada uno de estos profetas del Antiguo Testamento y una y otra vez Dios tenía que venir a ellos por medio de los profetas para hablarle acerca de lo que ellos estaban haciendo, ¿ya? Y lo que no estaban haciendo. Y cada vez tenía que emitir juicios contra ellos porque Israel no quería escuchar a Dios. O cuando escuchaban a Dios había como un aparente arrepentimiento de obedecer y de hacer la voluntad de Dios, pero parecía ser que luego se olvidaba de ellos y volvían otra vez a la misma cosa. Entonces el pueblo de Israel ya
si hay una característica en ellos es que muchas veces se negaban a escuchar a Dios cuando les hablaba por medio de sus profetas. Esto significó que a su tiempo llegó el momento del juicio y Dios en muchas ocasiones castigó severamente la casa de Israel y la casa de Judá. Uno puede ver este juicio de Dios contra Israel y contra Judá en tantos textos de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos estudiando la epístola del apóstol Pedro en esta carta universal. Y entonces, esto que he dicho anteriormente en relación con los juicios de Dios para Israel y para Judá, en contraste con esto, ¿ya? Con lo que sucedía con Israel y con Judá, todos los destinatarios de la epístola de Pedro, que son también los escogidos de Dios, usted puede ver eso y lo estudiamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 1, escogido de Dios, en el versículo 1 y 2, y que sufren por Cristo. Es la razón por la cual Dios, a través del apóstol Pedro, se está dirigiendo a ellos, a estos pateados, a estos que estaban en diversos lugares y estaban pasando por muchos problemas de persecución, de odio y de maltrato. Y entonces el apóstol acentúa esto al hacerle recordar que ellos son los escogidos de Dios, escogidos de Dios. Y al ser escogidos de Dios, en alguna manera ellos están sufriendo por la causa de Cristo. Por dicha razón, Pedro en el capítulo 3 y el versículo 14 los llama dichosos. A estos escogidos de Dios, expatriados, soportando por causa de Cristo diversas pruebas, persecución y odio, ¿ya? En el capítulo 3, versículo 14, los llama dichosos. Ellos son bienaventurados, ¿ya? Todos los hijos de Dios, hermanos en Cristo, recibimos el juicio de Dios hoy día, pero no en la forma de la condenación, sino recibimos el juicio de Dios en el nombre de Cristo. Y aquí es donde yo marco la diferencia de, de lo que escribe el apóstol Pedro con lo que escriben los profetas en el Antiguo Testamento. Todos nosotros, los hijos de Dios, recibimos en alguna manera el juicio de Dios, ¿ya? Pero no en la forma de condenación, como ocurre con aquellos que no obedecen a Dios o con las personas del mundo, sino nosotros recibimos el juicio de Dios en nombre de Cristo, ¿ya? Por su muerte en la cruz, nosotros somos exculpados, ¿ya? ¿Usted sabe lo que significa la palabra exculpado? Es quitar la culpa de una persona. Y lo que está diciendo Pedro es justamente eso, ¿ya? En el nombre de Cristo, por su muerte en la cruz, nosotros, la culpa que teníamos nosotros por causa de nuestro pecado y nuestra desobediencia a Dios, fue quitada por medio del Señor Jesucristo. O sea, estamos libres de esa culpa gracias a qué? Gracias a la expiación que el Señor Jesucristo obró por nosotros en la cruz. Y Pedro escribe en este versículo 17, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Qué querrá decir el apóstol Pedro con estas palabras? Porque el tiempo es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. En primer lugar, hay un problemita en el versículo 17 que tiene que ver con una preposición, la preposición por, cuando dice que comienza o comience por la casa de Dios. Si usted lee el versículo 17, versículo 18 y 19, no deja de llamar la atención esta preposición por. Ahora, si nosotros cambiamos esta preposición por la palabra desde, y entonces podemos leer el versículo 17 porque es tiempo que el juicio de Dios comience desde la casa de Dios y entonces podemos unir y siguiendo por aquellos que no son de la casa de Dios, como dice el texto, o por aquellos que
son del mundo. Si cambiamos por desde, va a calzar muy bien con lo que el apóstol nos quiere enseñar. Porque lo que en realidad dice es que el juicio comienza desde la casa de Dios, o sea, comienza desde la familia de Dios. La familia de Dios. ¿Quiénes son la familia de Dios? Nosotros somos la familia. Y luego el juicio pasa a aquellos que no son miembros de su familia o que no son miembros de la casa de Dios. En segundo lugar, aquí en este versículo el apóstol Pedro usa la palabra juicio, y es muy importante. Él no usa la palabra castigo, como leímos en los profetas Jeremías y en los profetas Amós y también en Ezequiel, cuando habla por medio de estos profetas al pueblo de Israel, habla de castigarlo por no obedecer, por la desobediencia de ellos, habla de castigarlo. Aquí el apóstol Pedro, en este pasaje que nos escribe, él no usa, él usa la palabra juicio, no la palabra castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los cristianos, cada uno de los hijos del Señor, los hermanos en Cristo, ustedes y yo, si llegáramos a sufrir o sufrimos insultos, desdén y burla, porque confesamos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, somos, como dice el capítulo 2, versículo 9, el pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, así declara la palabra del Señor acerca de los hijos del Señor, del pueblo de Dios, de la familia cristiana, ¿ya? Son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y por qué eso es así? Porque el Señor Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque Cristo Jesús cargó con la ira de Dios. La ira de Dios por causa de nuestro pecado fue puesta sobre el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien sufrió el castigo en lugar de nosotros, en lugar del pueblo de Dios. Y eso hizo que nosotros fuésemos librados de la maldición de Dios. Si entendemos bien las palabras del apóstol Pedro, él nos está diciendo que Dios nunca castigará a su pueblo escogido, porque hay uno que sufrió el castigo por nosotros. ¿Ya? Nunca castigará a su pueblo, porque Cristo fue el que sufrió el castigo. Fue Cristo el que llevó la maldición de cada uno de nosotros. ¿Ya? Él tomó nuestros pecados y tomó nuestra maldición. En nuestro lugar, Él lo hizo. Y Pablo también lo ratifica cuando vamos a la epístola de Romanos, el capítulo 8, en el versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Queda claro? Nosotros, por el sacrificio de Cristo en la cruz, hemos sido exculpados. La culpa que teníamos que pagar nosotros por nuestros pecados, la tomó el Señor Jesucristo en nuestro lugar. Y nosotros fuimos librados de esa culpa y de esa maldición. En tercer lugar, ¿qué o quién hace posible que los justos escapemos de la condenación? ¿Quién hace posible que esto sea así? En la misma epístola de Romanos, el capítulo 8, leímos el versículo 1, pero más adelante lo dice claramente el apóstol Pablo cuando dice, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién hace posible que los justos escapemos de la condenación? Dios. Dios es el que justifica. Solo Él ha hecho posible que los justos escapemos de la condenación por medio de la remisión de nuestros pecados.
Es Dios quien nos acerca a Él. Es Dios quien nos atrae a los justos a Él por medio de, a veces, adversidades, y por medio de Cristo nos lleva a una relación perdonada y restaurada consigo mismo. Ustedes habrán escuchado, y yo también, porque para eso está la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor, y reiteradamente los que enseñan y los que predican, especialmente en el ámbito nuestro, tomando la palabra de Dios como la única regla de fe y de práctica, una y otra vez escuchamos de que no hay mérito alguno en nosotros. Nosotros no somos salvos y somos librados de la culpa y somos librados de la maldición porque somos personas buenas o porque hay mérito alguno en nosotros. No hay mérito alguno en nosotros. La salvación viene de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Dios, dice la Escritura, nos amó primero. Dios es el que justifica y nos justifica a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue enviado a este mundo y a esta tierra para cumplir con el propósito y la misión de dar su vida, entregar su vida en expiación por nuestros pecados, y una expiación que fue cumplida exactamente como era el propósito redentor de Dios, y ha hecho posible que nosotros seamos también parte de su pueblo. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos venir a tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra, Señor, que reconforta y que nos anima, porque nos recuerda que el propósito por el cual tú nos llamaste y nos escogiste fue para salvación, pero salvación no por mérito en nosotros, sino por medio de Jesucristo, a quien confesamos como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y es Él, y por medio de Él, que nosotros hemos sido exculpados y hemos sido librados de la maldición. Te damos gracias por ese privilegio, pero también oramos y pedimos, porque también el apóstol Pedro nos habla de aquellos que no obedecen a la voz del Evangelio, a la voz de Dios, y que son gente del mundo, que no te conocen o no quieren reconocer que tú eres Dios y que tú tienes un propósito para ellos de la misma manera como lo has tenido para nosotros. Así que te damos gracias por este momento que tenemos. Bendícenos, Señor. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.